En el uso de la palabra el diputado Mario Raúl Negri. Señor presidente, colegas, voy a tratar de no ocupar mucho tiempo por la hora. Me resigno a no querer entrar en una pelea casi callejera por una ley que en general vamos a votar todos. Me parece que tiene que haber un acto de contrición, admitiendo las diferencias que existe desde donde se abordó la misma. No me voy a detener mucho en la ley, porque a lo largo de las horas ha sido muy claro y muy preciso los informantes y los colegas de nuestro interbloque, pero que han precisado esencialmente dos diferencias, tres diría, que marcan en nuestra experiencia no solo un criterio distinto, sino también los peligros que advertimos en un proceso inflacionario que aún subsiste y tiende a crecer en la Argentina. Y ello consiste en que para nosotros no haber abordado la actualización del mínimo no imponible es una limitación de carácter negativa que puede estar en peligro rápidamente. Y en segundo lugar, que el achatamiento de la pirámide tiene consecuencias negativas. Lo vimos durante muchos años, como así también los que han quedado excluidos, que no es un número inferior. No voy a ir a la discusión de la que pretendieron durante todo el tiempo, pero sí digo, solo a manera de ejemplo, que en el 2016 era 15.000 pesos, después de 13 años, el mínimo no imponible. Y todo el mundo festejó y se alivió cuando pasó a 43.000 pesos el mínimo no imponible. Y cuando se modificaron las escalas y cuando se modificaron las excepciones. Porque es la raíz y la naturaleza del carácter de un impuesto progresivo, que por supuesto es altamente vulnerable en una economía que no es estable y que está sujeta a procesos inflacionarios. Porque lo que es un beneficio hoy y que todos saludamos en algunos de los sectores de la sociedad, en poco tiempo, con una o dos paritarias, puede de nuevo ponerlo en la misma situación o incorporar a más de los que en la base no estaban. Y está dicho con absoluta buena fe, es el resultado de la experiencia, de lo que hemos visto. Y por supuesto que acompañamos en general con las observaciones que se hicieron y los aportes. Pero lo que quiero hacer son dos o tres consideraciones alrededor de lo que ha rodeado todo el debate. Argentina es uno de los países en el que los contribuyentes pagan la alícuota máxima de impuestos con niveles de salario menores en comparación con todos los países más o menos desarrollados. Argentina se está convirtiendo en un infierno tributario. Estamos escalando ya el 32% de la presión tributaria. Con cualquier gobierno, si sigue por ese camino, no nos va a ir bien. Se incinera las empresas y los trabajadores. Y por supuesto no viene inversión. El Banco Mundial el año pasado tomó 198 países y de esos 198 países una SRL con 20 empleados y dándole un margen de ganancia del 20%. Y tomó para todos los países cuánto era la influencia de la presión tributaria sobre ese margen de ganancia. La Argentina quedó de 198 países
en el lugar 189. No es un tema de los ricos, de las pymes, es presión tributaria también para las pymes. Entonces, no se trata de ver cómo nos corremos entre nosotros, estamos frente a un problema. Y si no resolvemos ese problema, tampoco habrá inversión. Y si a eso le sumamos falta de confianza y falta de certidumbre, es probable que profundicemos más la crisis. De buena fe le digo al colega que hoy preguntó, creo también de buena fe, sí, 16 impuestos, entre impuestos nuevos e impuestos que se actualizaron o que se recargaron, casi uno por mes, es lo que va del mandato. En nuestro criterio es malo eso, porque además salimos de la pandemia y vamos en un sentido inverso de lo que van los países, que es bajar la presión tributaria para que haya inversión, para que haya trabajo y para que la informalidad no le pise los talones a la formalidad, que es un problema que arrastramos hace muchos años. No es cuestión de buscar culpables. Pero además de eso, estamos con el problema de la pandemia, que no es culpa del gobierno. En nuestro criterio lo que se equivocó, sí, fue en una cuarentena prolongada, casi eterna, que afectó más allá de lo que podía hacer a la economía. Tanto es así que la media de la caída del PBI en el mundo es del 3,5%. Nosotros caímos el 10%. Y además de eso sumamos 1 millón más de pérdida de empleo. Estamos frente a un problema. Y el 50% casi de pobreza acumulada. Entonces puede haber visiones distintas. El tema es ver si se encuentra un camino, no pegarse gritos, porque el problema lo tenemos delante de las narices y hay que resolverlo. No sé, más o menos progresista con los gritos que pegan. A ver a quién lo empuja más. Si no hay inversión, si no hay empresa, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, la gente termina viviendo la marginalidad y viviendo de la asistencia, no del salario, que es lo que dignifica en el trabajo a la gente. Ahora, a pesar de esa caída, fíjense ustedes que tenemos casi una oportunidad. Hay 2 lotos, 2 Kini 6, no sé cómo lo quieren llamar, que no estaban esperados. El aumento del precio de los commodities ha hecho que los gringos le van a aportar casi 6.000 millones que no estaba previsto al Estado. Y además de eso, el demonio mandinga el Fondo Monetario Internacional por fondo de asistencia especial para los países más empobrecidos y necesitados, para que compren vacuna. A la Argentina le va a dar 4.300 millones de dólares. Miren, si recobramos confianza y salimos de la incertidumbre, no perdamos esta oportunidad. No estamos creciendo, estamos rebotando al 5 o al 6. Sí, es bueno rebotar, no es lo mismo que crecer. Porque aunque nos falten 4, si lo igualamos, empatamos, no estamos creciendo. Hay que tener claro qué es lo que tenemos por delante. Ustedes saben que en 2 oportunidades y en 2 gobiernos del peronismo les tocó la soja a más de 500 dólares la tonelada. Primero en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La soja se fue casi a 600 dólares. Bueno, el gobierno cambió la estrategia, empezó a acumular dólares, empezó a aumentar los subsidios y así terminamos, en nuestro criterio, mal. No hay que cometer el mismo pecado. Esta es la segunda oportunidad donde los commodities y fundamentalmente la soja está a más de 500 dólares. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Hacia dónde vamos?
¿Dónde se lo va a incorporar? Miren, el préstamo del FMI, no sé cuál va a ser el destino. Si es para repagar lo que dice que no vamos a pagar, porque si lo usáramos para la vacuna, podemos comprar 5 veces la población de la Argentina para que se vacune. Y estaríamos resolviendo el problema también. El presidente metió una apotegma el año pasado. Decía, se perdió en economía, pero se ganó en salud. Yo creo que fue errado. Fue equivocado plantear ese dilema. Es más, después terminó con una crisis, echó al ministro de Salud, recibió la bofetada moral de la vacuna VIP. Ahora, en resumen, ni la economía respiró como querían por ese dilema en el 2020 y la incertidumbre sobre la vacuna en el 2021 está latente. Entonces estamos frente a un dilema, no para venir a gritarnos acá entre nosotros. Miren, en este solo año, al gobierno se quedó sin reserva neta en el Banco Central. Y se están pagando intereses en una bicicleta financiera. Hay que honrar la palabra, dijo un colega preopinante. El presidente hablaba que elegía entre los jubilados y los bancos los jubilados. Ahora no se nota, se duplicó el monto de las LELIC en la Argentina. 3 billones son, el doble del maldito de Macri. Y eso significa también una bicicleta financiera. Se cambió la fórmula de las jubilaciones. Y de una manera u otra, la deuda pública en un año convertida en dólares aumentó 23.000 millones de dólares. Eso es lo que fue haciéndose. Y no quiero recordar, estaba el ministro hoy, el proyecto de presupuesto que trajo, con el 29% de inflación, que hace poco ratificó que se iban a equivocar todos. Y que ni con un palo le pueden bajar del 4%, y eso que los regulados están achatados y trepan los alimentos iguales, y eso que no anda Moreno corriendo a nadie. Ahora, de aquel presupuesto que se fue deshilachando, miren, iba a bajar el déficit sobre los recursos de COVID. Obviamente que estamos frente a un problema. Se va a necesitar más dinero, 20.000 millones se está calculando. Esta propia ley, más allá de la justicia, son 47.000 millones que no estaban previstos en ese presupuesto. La baja de contribuciones al norte, que puede ser muy buena, no estaba prevista en el presupuesto. La implementación del plan gas, el subsidio que se va poniendo a la energía. ¿Saben cuánto va a terminar siendo la diferencia entre el presupuesto que vino? 300.000 millones de pesos más. Hay que financiarlo. De hecho, miren, los subsidios crecieron en el primer bimestre de este año a un ritmo del 390% y el gasto el 47%. No quiero detenerme mucho en esto. Quiero decir que estamos con un problema fiscal. Enójense, nos enojemos, gritemos, es serio. Hay una bomba que no tiene mecha, pero que da vuelta y que alguien se la va a poner. Si no se resuelve ese problema y se toma el toro por las astas. No me voy a detener en lo que significa la baja de esta, porque es contradictorio, es cierto. Ayudamos a 1,5 millones y 44 millones pagan ingresos brutos por la liberación que se hizo a las provincias. Recuerden ustedes, cuando se suspendió el pacto fiscal. Y eso significa todos los días en el supermercado, en el almacén, en todos lados. Quiero detenerme en una sola cosa, porque de eso hablan mucho y nos culpan a nosotros. ¿Qué está haciendo el gobierno para domar la brecha cambiaria? Para decir que estamos en esta pax que se vive en la Argentina. Está vendiendo los dólares de la soja por 2 ventanillas. Es así de sencillo, cualquiera que sepa 2 de economía sabe que es así. ¿Qué hace? En la primera ventanilla los importadores, dólares a 90.
y después una ventanilla VIP por donde el Banco Central se puso a financiar la famosa fuga de capitales con la reserva a 150. Es decir, que después de impedirle a los jubilados o a los asalariados que compren dólares, tuvieron que abrir una ventanilla VIP para que no se dispare la brecha cambiaria. Como estaba en el 100%, la bajaron al 60%, pero a ese costo la bajaron al 60% la brecha cambiaria. Y eso significa que el gobierno compró 2.000 millones de dólares, pero ha vendido 1.700, es decir, que de reserva aumentó solo 300. Estamos frente a un problema. Ahora, ¿cuál es la razón de esa decisión? La razón de esa decisión es el mismo error del pasado. Es achatar, pisar, flotar e ir a la elección. Ese es el propósito. Pero no vamos a resolver el problema hacia adelante. No quiero hablar de la desocupación porque es un problema que arrastramos, se profundizó con la pandemia. Ahora, si no hacemos algo, tener trabajo en la Argentina va a ser algo VIP en serio. Tener trabajo va a ser algo VIP si no hacemos algo en serio entre todos. Quiero terminar, presidente, haciendo una reflexión con el mayor de los respetos. Estamos preocupados nosotros. No vemos rumbo en el gobierno. No vemos rumbo en el gobierno. Es errático. En todos los terrenos. Ya no desconcierta solo a los argentinos, a los trabajadores, a los padres, a los jóvenes que tienen una ilusión. La Argentina se está convirtiendo en un enigma indescifrable. Indescifrable para los interlocutores del ministro de Economía, que estaba negociando allá, y acá había una opinión distinta. Indescifrable con los interlocutores de los organismos multilaterales. Es malo para el país esa falta de certidumbre. Un enigma indescifrable en Naciones Unidas, en su política exterior. Bueno, no sé si hay canciller. Indescifrable para nuestros socios del Mercosur, lo último que nos faltaba, y siendo presidente pro tempore. Somos, lo digo respetuosamente y me preocupa, un barco sin rumbo, que en cualquier momento puede darse de frente con un iceberg. Lo digo de buena fe y queremos ayudar a evitarlo. Estamos viviendo un momento de caprichos. Hay personalidades inestables. Diputado. Hay personalidades en el gobierno coléricas, que se enojan, que nos gritan a nosotros, que no resuelven sus problemas, que gestionan mal, que hoy expropian, que mañana no, que hoy aumentan y después rebajan, que hoy garantizan y mañana olvidan. Ignoran las reglas básicas de la convivencia. Nos sorprenden todos los días con cambios que ni siquiera tienen una visión global del mundo que se viene encima. Y nos preocupa, porque ¿dónde estamos parando? Mire, presidente, ya dijo alguien muchas veces, para el que no tiene rumbo, ningún viento es propicio. Nadie está más perdido que el que no sabe a dónde va. Mire, voy terminando. Se ha hecho del método del emparche y la improvisación a la gestión de gobierno un sistema de gobierno. No había existido ningún gobierno del peronismo antes. Emparche e improvisación, cambio de opinión, incertidumbre todos los días. Es más, al presidente ni se lo ha nombrado esta noche, en 20 horas. Cuando ingresó el virus al país, vimos al presidente, nos pusimos a disposición. Yo recuerdo que muchos se enojaron conmigo porque guardamos un papel todavía de lo incierto, eran los 20 millones de contagios que podían venir y que vinieron, y nos pusimos al lado. Y frente a la anarquía yo le dije, presidente, usted es el comandante de esta situación frente a la peste. Estamos para ayudar.
Nunca nos llamó, no nos quiso atender, nos despreció, nos miró de costado y nos trató como enemigos, frente a un hecho inédito después de 100 años en el país. Diputado Negri. Y cometieron el error de hacer de la cuarentena un programa de gobierno. Si fuera hoy a la Casa de Gobierno, iría con un solo interrogante y respetuosamente a preguntarle al presidente: presidente, por favor, los argentinos queremos saber dónde está el piloto. Nada más, presidente. Gracias.